Hola, buenas tardes. Vamos a compartir otro tema este martes y lo vamos a hacer desde el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, los versículos del 11 al 17 que dice así. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Creo que una de las cosas que más nos pone triste en la vida es el fallecimiento de algún ser querido. Y creo que podemos pasar por distintas circunstancias de la vida que quizás nos ponen mal, pero la partida, la separación de alguien que ha compartido quizás poco tiempo o mucho con cada uno de nosotros, nos pone mal, nos hace poner más triste, nos hace poner más decaídos en nuestra vida personal. Y este milagro que podemos compartir hoy, que es como Jesús resucita a un joven, a un varón, tiene algunos parecidos también con los milagros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, donde podemos ver que participaron tanto Elías como Eliseo. Elías, como Jesús en este caso, restauran la vida de sus hijos a dos viudas. En el caso de Elías, a la viuda de Sarepta, y en el caso de Jesús, a la viuda de Naín. Y los dos se producen en las entradas prácticamente de las ciudades, porque Elías estaba en la casa de la viuda de Sarepta, que quedaba casi en las entradas, y Elías se encuentra con ella cuando la mujer va a buscar agua. Y en el caso de Jesús, él iba caminando, llegando, y esta mujer salían con el cortejo, con el féretro, también ya en las entradas de la ciudad. Otra de las cosas que podemos ver es que Jesús se acerca a este cortejo y es sorprendida la mujer por la actitud que tiene Jesús. Y fijémonos que donde Elías resucita al hijo de la mujer, donde él estaba en ese momento pasando algunos días en su casa, él le dice que el niño volvió y revivió, dice el pasaje. Y en el caso de Jesús, cuando toca el féretro y le da la orden, le dice que el joven se incorporó y comenzó a hablar. La mayor diferencia que hay entre estos dos ejemplos que estamos viendo, tanto el de Elías en el Antiguo Testamento como el de Jesús acá en el Nuevo Testamento, es que en el caso que Jesús resucita al joven, lo hace rápidamente. En cambio, en el pasaje donde Elías revive al niño, se coloca 3 veces sobre el cuerpo del niño y entonces el niño vuelve a vivir. Eliseo,
que es otro de los profetas del Antiguo Testamento, resucitó al hijo de una mujer que era sunamita. Y Sunem quedaba a unos 10 kilómetros de la ciudad de Nazarea. Otra diferencia que también podemos encontrar entre Elías y Eliseo es que, como dije antes, ellos estaban hospedados en la casa de las mujeres donde ellos reviven a sus hijos. En cambio, Jesús va en camino, como dije antes, y la encuentra a esta mujer viuda en la entrada y en la salida prácticamente de la ciudad, en el camino. Y este milagro también está ligado al pasaje donde vemos que el siervo del centurión, que nos relata Lucas en el pasaje anterior, también es curado, ¿no? Vuelve a ser restaurado en su vida total el siervo del centurión. Y en ambas historias, tanto en la de Elías como también en esta que vemos en esta tarde, como en el caso de lo que sucede con el centurión, el gran poder está en la palabra, en la palabra que nos relata Lucas y que nosotros podemos ver hoy. En ambas historias la palabra es fundamental, la palabra en este caso que Jesús le da a la mujer, le dio al centurión, para poder ver que aún a la distancia Jesús, por medio de la palabra, podía sanar y hasta resucitar, dar vida a las personas. Pero también este pasaje que vemos hoy nos prepara para algo que va a suceder con los discípulos que seguían a Juan el Bautista. Porque hay una respuesta en los versículos que siguen del 18 al 23, cuando Juan manda a ver las cosas que hacía Jesús y envía a sus discípulos para preguntarle si realmente él era el enviado, él era el Hijo de Dios. Entonces Jesús, después que hace este milagro de resucitar al hijo de la viuda, cuando los discípulos están al lado de él, los discípulos de Juan, nos retrotrae al pasaje donde, como en Isaías, también nosotros podíamos ver el otro día en el profeta Isaías el anuncio de la llegada del Mesías en medio del pueblo. ¿Qué le dice Jesús? Dice, vayan y díganle a Juan, dadle las buenas nuevas de lo que habéis visto, de lo que habéis oído, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio. A ver, otra vez nos retrotrae a lo sucedido en el Antiguo Testamento con lo que veíamos el otro día en el profeta Isaías. Y nos habla de que esta mujer vivía en la ciudad de Naín. Y Naín justamente estaba cerca de Nazarea. ¿Se acuerdan? Lo mismo que pasaba con Eliseo. Y Nazarea es el lugar donde se crió Jesús. Y también estaba cercano en Capernaum, donde de adulto Jesús, por medio de la palabra, sana al sirviente del centurión. Ahora, qué situación tan terrible, como dije antes, que es el tema de la muerte para esta mujer. Porque no debemos descartar dos cosas. Esta mujer ya era viuda y ahora perdía a su único hijo. A ver, para que enmarquemos un poquito esta situación. Una persona que era viuda era aquella que perdía a su cónyuge, o sea que había muerto su esposo. Y dice que una de las costumbres que había, sobre todo que venían del Antiguo Testamento, es que las personas viudas se vestían con ropas muy sencillas, muy humildes, y si no habían tenido un hijo, se podían volver a casar.
pero si tenían algún hijo, no. Y lo que sí marcaba la ley es que tanto los huérfanos como las viudas estaban amparados por la ley. Dice en el capítulo 22, versículo 22 del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. A ver, en este tipo de sociedad, quedar viuda era como una catástrofe económica sin medios prácticamente para sostenerse. ¿Hay alguna similitud con la situación en la cual nosotros estamos viviendo en este tiempo? Para una persona que queda viuda, salvo que venga de una posición económica holgada, subsistir también en este tiempo se hace muy complicado, y más si queda, por ejemplo, viuda con algún hijo. Buscar trabajo, necesita poder sostener, si no tiene una casa, con todo lo que implica, con todos los gastos. Bueno, imaginémonos en esa época también quedar viuda y con un hijo, la situación económica por la cual debían atravesar estas mujeres. Y en su Evangelio Lucas muy pocas veces habla de ver cómo Jesús puede llegar a emocionarse por alguna situación. Pero aquí habla justamente de que Jesús tiene compasión por esta mujer cuando él ve y se acerca, que ve el cortejo y ve a esta mujer llorando por lo que le había sucedido con el hijo. El propósito de Jesús, tanto como en otros casos que vimos, como en este, no es llamar la atención de todo el cortejo que venía con ella, sino por el contrario, ayudar a una mujer que está necesitando, porque está padeciendo con gran tristeza por lo que le estaba atravesando. Y entonces aparece esta actitud paternal de Jesús, que cuando se acerca le dice, no, no llores, como diciendo, estoy acá al lado tuyo, de no añadir a la persona más pesar que lo que ya tenía ella, sino de, al contrario, querer mitigar el dolor por el cual estaba ella atravesando con una solución que para ella era totalmente inesperada, lo que podía llegar a suceder cuando Jesús se acerca y le dice, no llores. Es como muchas veces nos pasa, quizás o nos ha pasado a nosotros, que nos acercamos a alguien que está padeciendo, que la vemos que no anda bien, y nos acercamos porque la vemos que está muy triste y le decimos, o la abrazamos, o le damos una mano o una palmada por el hombro y le decimos, quédate tranquila, o quédense tranquilos, no lloren, esto ya va a pasar. Bueno, él se acerca y le dice, no llores, y yo creo que la mujer habrá quedado ahí como diciendo alguien más que quiere acompañarla en la situación, pero seguramente que no esperaba lo que iba a suceder después de ese no llores que Jesús le dice a ella. Y dice que entonces Jesús se acerca, después de haberle dicho esto, toca el féretro y todo el cortejo se paró. A ver, vimos ya con anterioridad que tocar un cadáver hacía que alguien quedara impuro por 7 días, ¿se acuerdan? Aunque acá no dice que Jesús haya tocado el cadáver, sino que dice que tocó el féretro. A Jesús claramente esto no le preocupaba. Lo vimos cuando él sanó al ciego, que tocó también sus ojos, sus párpados. Cuando se acercó y tocaba a los leprosos, tampoco eso le preocupaba a Jesús. Claramente vemos que Jesús siempre tuvo actitudes de acercarse a las personas. Y el ministerio de Jesús estuvo marcado por el acercamiento, pero no hacia alguien específico, a alguien en especial, porque lo quería o porque amaba a esa persona. El acercarse de Jesús,
el acompañar de Jesús fue hacia todos, sin distinción de persona, de género, de si era pobre, si era rico, si era una persona reconocida o una persona totalmente falta de conocerla en la ciudad donde esa persona vivía. Y los gestos que hacía Jesús permanentemente al acercarse a las personas eran que marcaba que abrazaba a las personas, tendía la mano, le daba la mano, sostenía a aquellas personas que se estaban cayendo por toda la situación que atravesaban, tocaba a las personas al acercarse. ¿Cuánto más en este tiempo vemos esta falta por el tema de la pandemia, de no poder acercarnos, de no poder abrazar, de no poder dar la mano, de no poder tocar a alguien, de no poder darle un beso? Bueno, cuán distinto a lo que sucedió en el ministerio de Jesús, que con todos esos gestos y actitudes se acercaba permanentemente a los que estaban padeciendo. Y este también es tiempo que nosotros podemos acercarnos de distintas maneras a las personas que están atravesando también por situaciones difíciles, como puede ser el fallecimiento de alguien, falta de trabajo, como hemos visto, falta de alimentos, como hemos visto, necesidades espirituales, como conocemos también. Cada uno de nosotros estamos rodeados por situaciones de personas que están atravesando por distintas cosas. Es tiempo de que pensemos, de que pongamos en las manos de Dios para que Él nos dirija, para que Él nos muestre de qué manera poder acercarnos, poder estar estrechándonos con aquellas personas que están necesitando de cada uno de nosotros. Y entonces es acá que Jesús le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y en esta ocasión es directamente que se dirige al joven dándole la orden de incorporarse, y esta persona, este joven, le obedece. Se incorpora y comienza a hablar, y entonces Jesús dice que tiene otra actitud más, se lo entrega a su madre. Es como diciendo, cuando la partera o cuando el médico le entrega a una madre el hijo en el nacimiento, ahora este joven que había muerto, es como Jesús le dice: te lo estoy devolviendo a la vida, te lo estoy entregando nuevamente para que vos puedas disfrutar de ese hijo que tenías. Como vemos, no se menciona que la mujer le pidió ayuda a Jesús. Tampoco se menciona la fe de esta mujer, sino que Jesús es el que va, toma la iniciativa y se destaca, como dije antes, la autoridad de la palabra de Jesús también nuevamente en este ejemplo que vemos en esta tarde. Y entonces el temor dice que aparece ahí nuevamente como una reacción que es natural. Y más, imaginémonos a nosotros estar viviendo en ese momento, en esa situación, viendo revivir a una persona que había fallecido frente al poder de Dios y frente a la autoridad que Jesús demuestra al revivir a este joven. Otra vez, el cumplimiento de la promesa. De esa promesa que, como vimos antes, en el martes pasado, del profeta Isaías, también Dios le da a Moisés. Si nosotros leemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, el versículo 18, dice, Dios le dice a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esto lo dice en uno de los libros del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, en el Deuteronomio 18:18. Yo les levantaré en medio de sus hermanos un profeta como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de este Jesús que está realizando nuevamente
un milagro en medio del pueblo y de una mujer viuda que necesitaba que su hijo pudiera seguir viviendo al lado de ella. Una promesa que señalaba la venida del Mesías cumplida en Cristo, que después también lo dice en el libro de Hechos, ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7, en los versículos 35 al 37. Dios ha visitado nuevamente, estableciendo su reino, a su pueblo. Como vimos la multitud, como vimos en el caso de la similitud también entre Elías y Eliseos, Dios vuelve a acercarse a su pueblo. ¿Qué es esto? Un signo de amor, un signo de fidelidad de Jesús hacia su Padre Celestial y hacia el compromiso con el pueblo donde Dios lo había colocado. Y para terminar, simplemente decir esto, que dice que la fama de Jesús salió por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. A ver, como lo vimos en el pasaje que vimos el martes pasado, que la gente daba gloria a Dios al verse sorprendida de las cosas que Jesús hacía. Con estas actitudes como la que vimos hoy y muchos gestos más que podemos seguir viendo en toda la palabra de Dios, se expande el ministerio y se expande y se proclama el anunciar y establecer alrededor de todos los lugares donde Jesús iba el reino de Dios que justamente Él venía a instaurar. Como lo dijimos en otras oportunidades, no debemos perder el tiempo. No debemos escatimar el esfuerzo de buscar aquellas almas que están perdidas, de aquellos que necesitan de la palabra de aliento del Evangelio, de la palabra que vivifica la vida de cada uno de nosotros, sin necesidad de haber padecido la muerte. Dios vivifica nuestras vidas con su mensaje. Y este es el mensaje que quería compartir hoy. Que Dios quiere revivificar, más allá de que estemos vivos, darle sentido a la vida que estamos llevando. Y no solamente a la nuestra, sino de todos aquellos que también nos rodean y Dios coloca al lado nuestro. Que podamos tomar de estos mensajes, de estos ejemplos que vamos recibiendo cada martes, cada jueves, cada domingo que nos reunimos. El milagro de la vida perdurable, el milagro de la vida que cuando uno se compromete en que primero cree en Jesús, le acepta como su Señor y Salvador, lo instaura en su vida por medio del Espíritu de Dios, lo lleva a que pueda proclamar también el mismo mensaje que ha recibido para que otros también lo reciban. Que Dios esté bendiciendo tu vida y esté bendiciendo la mía y nos siga guiando en el camino que Él tiene marcado, porque es su promesa. Y en esa promesa nos sentimos seguros. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por habernos permitido compartir tu palabra nuevamente. Gracias Señor porque tú estás presente y tú das vida, das sentido a la vida de cada uno de nosotros. Gracias Señor porque así como con esta mujer sin que te lo pidiera, tú te acercaste a lo que ella estaba necesitando para restaurar su situación. También te acercas a cada uno de nosotros y de tus hijos para que cada día que pasa podamos vivir mejor, buscándote y sirviéndote. Gracias porque tú nos serviste primero a nosotros y nos diste la oportunidad de conocerte. Es en el nombre de Jesús
que oramos juntos en esta tarde. Amén.